Comenzamos la clase sacando la lista de los usuarios que están conectados. Y el primer punto que vamos a ver hoy en nuestra clase es los grupos. Tengo únicamente 7 grupos, los cuales fueron elegidos por afinidad. Grupo 1, señorita Carrión, señor Patiño. Grupo 2, señor Masacha y señor Moncayo. Grupo 3, señor Miller y señor Zarango. Grupo 4, señor Porras y señor Vaca Payo. Grupo 5, señor Muso y señor Ramírez, que por cierto no tienen tema. Rechacé el tema que me habían enviado al correo. Piensen en otra cosa, por favor. Grupo 6, señor Pérez y señor Torres. Grupo 7, señor Acosta y señor Llanes. Hasta ahí. Los temas aprobados son papelería, ferretería, tienda de laptops, tiendas de películas, mini market y florería. Aparte, los que no pueden usar: videojuegos, tienda de celulares, productos químicos, licorería y venta de vehículos. Esos no pueden usar. Y obviamente los que están aquí en lista. Los grupos que hizo la plataforma, ya que no encontré sus nombres en mis correos, son Grupo 8, señor Altamirano y señor Cadmelema. Ustedes van a constituir el grupo 8. Grupo 9, señor Pacheco y señor Cristian Carrión. Grupo 10, señor Guazumba y señorita Díaz. Grupo 11, señor Morales y señor Mera. Grupo 12, señorita Fajardo y señor Manzano. Grupo 13, señor Rosero y señor Santana. Y bueno, pues grupo 14, el señor Flores. De esta manera quedan ya integrados los grupos. Sobre todo los de acá abajo. Los de arriba fue por afinidad, los de abajo fue sorteo. Dígame. Una consulta, profe. Yo sí le mandé mi grupo y no aparece ahí. Altamirano mandé con Díaz y era de una casa musical, incluso le dije ayer. No tengo ningún correo. Tengo aquí el correo que le mandé. A ver, muéstrame pantalla, por favor, para corregir esto. Señor Altamirano, yo por eso ayer le había dicho, yo no tengo nada de ninguna casa musical. ¿Dónde está Altamirano? A ver, el 18 de noviembre a las 10:10. Se debe haber ido al spam. A ver, Altamirano y Díaz. Musical, ok. Entonces vamos a hacer un cambio aquí. Señor Cadmelema ya no va con señor Altamirano. ¿Dónde estaba señorita Díaz? Aquí está. Entonces hice este cambio. El grupo 8, señor Altamirano y señorita Díaz. Y el grupo 10, señor Guazumba y señor Cadmelema. Aquí me dice una casa musical. Ya, es otro tema que no puede ser usado. Ya, entonces hasta el grupo 8 son por afinidad. A partir del grupo 9, 10, 11, 12 y 13 es lo que sorteó la plataforma. Así que el grupo 9, 10, 11, 12 y 13, pónganse de acuerdo. Ya saben cuál es su compañero. Pónganse de acuerdo para enviarme el tema que usted va a realizar el proyecto. Y señor Ramírez también, por favor, que me ayude con el tema de su proyecto. ¿Por qué dice ya le mandó el tema a mi compañero? ¿Cuál es? De venta de vehículos. No, vehículos está negado. Está en la lista negra. O sea, ninguna clase de vehículos entonces, o Nada de venta de vehículos. motos. Podría ser. Profe, yo quiero hacerme un banco. ¿De un qué? De un banco. ¿Quién está al habla? Yo, Andrés Flores. Ok. Ya. Profe, Dígame. tenemos pensado hacer sobre citas médicas. No sé si pueda. Sí, pero sí vieron la magnitud de programación que conlleva eso. Tienen que cuadrar horarios, tienen que cuadrar doctores, horas. Eso es demasiado grande. O sea, para mí es un tema genial, citas médicas. Pero mi pregunta es, ¿ustedes consideraron todos los detalles al pormenor? Ustedes tienen que cuadrar citas con horarios y médicos. Es un programa interesantísimo, pero bastante complejo.
Y obviamente las tablas que yo les di como modelo les quedan cortas, tendrían que aumentar mínimo unas 4 o 5 tablas más. Eso les digo, es un tema muy interesante, pero sí me gustaría que piensen un poquito en todo lo que esto tiene por detrás. ¿O qué pasa si el usuario en su caso no va a eliminar, va a simplemente cancelar citas? Entonces, por favor, piense un poquito en todo lo que lleva por detrás esto de citas médicas. Y si aún así decide hacerlo, a mí me parece un tema genial. Tecnología ya no, ya estaba por ahí laptops. Tomémosle eso como tecnología. Bueno, tienen tiempo para pensar. Por favor, grupos 9, 10, 11, 12 y 13 me envían su tema por correo. Ahí ya me pone grupo tal, tema tal. Yo le diré ok o piense otro tema. Cualquiera de las dos cosas ya le responderé. Así que les queda pendiente. Escojan pronto el tema para ver si se les aprueba o no. Y para que puedan trabajar en el trabajo, valga la redundancia, del día sábado. Ahora vamos a continuar con la clase. Para que luego tengan tiempo para realizar la prueba más bien. Vamos a comenzar con lo que es base de datos. Habíamos visto todo lo básico de PHP, que prácticamente consistió en llevarme los datos del formulario y mostrarlos. Eso es todo lo que hemos hecho. Hemos validado todo lo que es HTML. Ustedes ya tienen claro que absolutamente todo debe ser validado. Y esos datos del formulario colocamos en variables PHP y las mostramos, así nada más. Ahora ya no las vamos a mostrar, ahora las vamos a guardar en una base de datos. Vamos a comenzar con conceptos básicos. Primero, ¿qué es una base de datos? Esto ya lo habíamos repasado primero o segundo día de clases y además ustedes también ya vieron estos temas en introducción a base de datos, así que solo vamos a desempolvar cositas principales. Una base de datos, ¿perdón? Disculpe que le interrumpa, ¿sí está grabando? Sí, ya está grabando. Ya déjenme compartir pantalla más bien, para mostrarles mis super diapositivas. Entonces empezamos con conceptos básicos de base de datos. Les decía que una base de datos es un conjunto de información. Este conjunto de información no es que se encuentra como quiera o en donde sea. Este conjunto de información se encuentra agrupada o estructurada. ¿A qué me refiero con esto de estructurada? A que la información o los datos son colocados dentro de tablas. Estas tablas a su vez están definidas por columnas, claves primarias y por ahí, si es que es necesario, una clave foránea. Las bases tradicionales, las relacionales, se organizan prácticamente en campos, registros y tablas. Vamos a usar un Paint, así, todo, como que regresamos a lo de antes. A ver, vamos a realizar mi Super Paint. Y me dice, la base de datos es un conjunto de tablas. Las tablas están compuestas por, primero pongámosle estudiantes. Tenemos un nombre para lo que es nuestra tabla. A continuación me dice que está compuesta por columnas. Tenemos nuestras columnas. Pongámosle que son 3 columnas. Disculparán estos dibujos chuecos. La columna número 1 le voy a decir que es ID. Ya. La columna número 2 le voy a decir que es nombre. Y la columna número 3, fecha de nacimiento. Nada más. Digamos que tenemos solo esos 3 campos. Campos o columnas se refiere a lo mismo. Si usted escucha el término campo o columna, hace referencia a lo mismo. Y es lo que atraviesa la base. Todos los campos. No, más bien así sería. ¿Dónde está este? Estos son los campos. Cada campo es de un dato o de un tipo de dato específico. Por ejemplo, un ID va a ser de tipo entero. El nombre será de tipo texto, de tipo varchar. Y la fecha de nacimiento será de tipo date. Cada campo necesita un tipo de dato. Ya.
cada campo entonces necesita un tipo de dato. Y si aquí yo le pido que ingrese un entero en ID, no voy a colocar Santiago, ¿sí? Es decir, mi formulario debe estar validado de modo que permita el ingreso en la base de datos. Si me dice que el ID es un número o es un entero, aquí pongamos un nombre y aquí una fecha de nacimiento, por ejemplo, ya. Entonces, por formulario, el ID, cuando son números enteros, se autoincrementan solitos, pero en nombre yo no voy a poner mi fecha de nacimiento. En fecha de nacimiento yo no voy a poner mi nombre. Es por eso que ustedes deben ver que los datos que ingresen por el formulario sean del tipo de dato que se encuentra en la base, ¿sí? Entonces, esas son las columnas. Ahora, otro elemento que forma parte de la tabla son los registros. ¿Y qué es el registro? El registro es este conjunto. Todo esto representa mi registro. Es decir, mi registro, en conclusión, es un conjunto de datos. Así es. Yo puedo presentar todos los registros de esa fila. Esto es registro o fila. O puedo presentar simplemente la fecha de nacimiento. Depende cómo yo recupere los datos de la base, podré presentar en el formulario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en total? Tenemos la tabla, que viene a ser prácticamente todo. Y la tabla tiene los componentes. Los campos, que son los que van para abajo prácticamente, que son mis columnas, y necesitan especificar un tipo de dato. Y también tenemos los registros, que constituyen los datos que están guardados en cada uno de los campos de nuestra tabla. Ahora, una tabla de ley obligadamente debe tener una PK. ¿Qué es esto de la PK? Es una clave primaria. Esta clave primaria va a identificar de forma única los elementos de la tabla. Voy a colocarles aquí con color morado. ¿Qué es lo que hace esta PK? Identifica de manera única los elementos de la tabla. Al decir que identifica de manera única los elementos de una tabla, quiere decir que estos datos no pueden repetirse. Es decir, profe, yo no puedo tener otro registro de este modo, por ejemplo. Aquí ya no le pongo María, sino Pedro. Y acá pongámosle 2000. Profe, ¿yo no puedo hacer eso? No puede hacer eso porque habíamos dicho que un PK identifica de manera única a un elemento de la tabla, ¿sí? Ahora, profe, pero solo pasa esto con las PK. Exacto, solo las PK. Las PK no pueden repetirse. El nombre yo sí puedo repetirlo. ¿Puedo repetir la fecha? También puedo repetirla, porque Marías puede haber muchas, y que nacieron en el 2003 también puede haber muchas. ¿Qué es lo que va a identificar a este registro? Mi PK. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ya sé que esto lo vieron, pero por si acaso les doy una revisadita. Ya, creo que sí estamos hasta ahí, ¿verdad? A esto se refiere con que se organiza en campos, registros y tablas. Habíamos dicho que los campos son columnas también, los registros son las filas y bueno, pues finalmente la tabla, que es el conjunto de esto. Un campo es una pieza única de información, un registro es un sistema completo de campos y una tabla es una colección de registros. Básicamente lo que les acabo de expresar en la parte de acá. Vamos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ya, vamos con lo siguiente. Ahora, hemos visto que es una base de datos en sí, un conjunto de tablas. Pero nosotros nos vamos a dedicar a lo que son bases de datos relacionales. No vamos a ver las no relacionales. Nosotros vamos a ver las bases de datos relacionales. ¿Y qué me refiero con relacionales? Es cuando yo, valga la redundancia, relaciono mis tablitas. Aquí tengo la de estudiante y aquí voy a tener, por ejemplo, la de materia. Ya. Yo, dígame. Ya vamos a verlas. Déjenme hacer mis
garabatos medios chuecos aquí. Entonces, les decía que nosotros vamos a ver las tablas relacionales. Aquí también van a tener un ID, aquí también van a tener, qué sé yo, el nombre de la materia. Vamos a tener también un horario y el número de créditos. Es un ejemplo, ¿no? O créditos, pongamos. Crédito, ya. ¿A qué me refiero con base de datos relacionales? Esto lo vieron en introducción a base de datos. Son aquellas donde relacionamos las tablas. ¿Qué tipo de relaciones había? O hay más bien. Relaciones o cardinalidad. Espérenme un ratito. Ya. A ver, de uno a muchos. De uno a muchos o de uno a uno o de muchos a muchos. Ya. Estas son las relaciones o cardinalidad, como nos han ayudado los estudiantes, de uno a muchos, de uno a uno, de uno a cero, de muchos a cero y de muchos a muchos. Voy a subrayar esta de muchos a muchos. Cuando yo encuentro una tabla de muchos a muchos, necesariamente debo romper la relación. ¿Cómo rompo la relación? Separándola en una tablita más. ¿Sí? Esto es una base de datos relacional, la que tiene tablas que se relacionan entre sí. Vamos a colocarles aquí un cuadradito indicando que se relaciona. Aquí tienen su relación. Ahora, una base de datos no relacional son simplemente tablas. Usted crea tablas sin necesidad de crear las relaciones. Por eso es base de datos no relacional. Es decir, profe, yo en mi base de datos no relacional voy a tener, por ejemplo, una tabla aquí, otra tabla acá, otra tabla acá, otra tabla por acá. Voy a poner aquí tabla 1, tabla 2, tabla 3 y finalmente tabla 4. Ya yo tengo un conjunto de tablas, un conjunto de n tablas, pero ninguna de estas tablas va a relacionarse. Profe, es decir que estas tablas quedan sueltas. Así es. Las ventajas de las tablas no relacionales es primero que no necesito hacer la relación, por lo tanto yo accedo a la información como sea. Esa es una ventaja. Accedo a la información de manera más fácil que en una relacional. ¿Cuál es la desventaja? Que la información puede estar repetida. Al yo no tener relaciones entre las tablas, no puedo controlar que los datos no sean redundantes. ¿Para qué utilizo las tablas no relacionales? Por el momento para desarrollo de aplicaciones. ¿Cómo es esto? Android, todo lo que es celulares, tablets. Para esto se utilizan más las bases de datos no relacionales. Un gestor de estos, por ejemplo, el Mongo. ¿Sí? Sin embargo, el tema de nuestra clase no es trabajar con base de datos no relacionales. Es simplemente para contarles cuál es la diferencia. Estas tablas no tienen relaciones, accede desde donde sea la información y puede ser que la información esté bastante redundante. También son bastante utilizadas para lo que son clustering. ¿Sí? Para eso utilizamos más este tipo de datos. Ahora, las bases de datos tradicionales son las relacionales. Y con este tipo de base de datos vamos a trabajar nosotros, con las relacionales. Voy a colocarles aquí. Base de datos relacionales. Ya. Ahora, otro tema que deberíamos ver con respecto a esto es, les había dicho que la relación de n a n, de muchos a muchos, esto se lo dibuja así. Pero en la práctica, a la hora de ya mezclar con programación, a la hora de ya realizar mi base de datos en sí, yo necesito que esta relación de muchos a muchos se convierta en una relación de uno a muchos. ¿Cómo hago para ver? Díganme, ¿un estudiante puede tomar muchas materias? Claro que sí.
Un estudiante toma muchas materias. ¿Y en una materia puede haber muchos estudiantes? Sí, profe. Claro que sí, como es nuestro caso. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra relación aquí? De uno a muchos. No, de muchos a muchos. Por eso le estoy encerrando. Primero, no sé cómo les enseñaría en base de datos. Mi costumbre, capaz esté mal, mi costumbre es primero colocar las relaciones. De estudiantes a materia vimos que es de uno a muchos y de materia a estudiantes también de uno a muchos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Luego tomo en cuenta solamente la que me va a servir. Voy a colocarle de color negrito y voy a encerrarle. Y esta es la segunda, es con la que me quedo. Y mi relación final va a quedar de la siguiente manera. Mi relación final va a ser de muchos a muchos. Como esta relación estoy diciendo que no es posible, debo realizar otra tablita que rompa esta relación. Voy a colocar esto más acasito y voy a colocar una nueva tabla para romper esa relación de muchos a muchos. Y voy a decir que esta nueva tablita se llama, por ejemplo, matrícula. Se me ocurre. ¿Y qué es lo que va a haber en esta tablita? Vamos a colocar igual los campos. Necesito mínimo, ya. Listo. Esta es mi nueva tabla. ¿Qué habíamos dicho que va a tener la nueva tabla? Primero, un ID, ¿verdad? Mi ID. Luego, ¿qué necesito hacer? Como habíamos dicho que esta relación de muchos a muchos debe romperse, pues rompo esta relación. Prácticamente la voy a eliminar. Le voy a dejar con líneas entrecortadas. Y la relación entre estas dos tablas se rompe para formar una nueva relación que va de estudiantes a matrícula y de materia a matrícula. Ah, profe, pero lo único que hizo es poner una nueva tabla. Exacto. De esa manera se rompe la relación de muchos a muchos. ¿Y cómo quedaría mi nueva relación? La nueva relación va a quedar el 1 en la tabla principal y el muchos en la nueva tabla creada. Este es un truquito para que no estén matándose. A ver, de estudiantes a matrículas, ¿cómo? De materias de matrículas, ¿cómo? Un secreto. Cuando rompen una relación de muchos a muchos, el 1 va en la tabla principal y el muchos va en mi tabla recién creada. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Déjenme poner aquí un PK. Porque toda tabla debe tener un PK. Ya, entonces, ¿qué hago en esta nueva tabla? Esta nueva tabla va a tener sus campos, sus registros y también va a tener su clave primaria. Hasta aquí no hemos hecho nada nuevo, ¿verdad? Tenemos nuestros campos, podremos ingresar nuestros registros. ¿Y qué más? A esta tabla se van a pasar las claves primarias de las tablas principales. Es decir, que en esta tabla va a estar el ID estudiante. Porque es la clave primaria de la clave principal. Pasa a esta nueva tabla, como una clave foránea. Ah, pero materia también se une. Exacto. Pasa este ID como clave foránea. Y de aquí sí ya puedo tener acceso desde esta tabla matrícula tanto a los estudiantes como a la materia. Entonces mi nueva tabla va a tener una PK y va a tener también las FK, que son las claves foráneas. Ah, profe, pero solo la PK y la FK. No, ustedes aparte de estos datos pueden implementar, qué sé yo, un código. Por ejemplo, código de la matrícula. ¿O qué más podría ser? Período. Un ejemplo, ¿no? Bueno, pueden incrementar los campos que ustedes crean convenientes. Lo que siempre va a tener es un PK y las claves foráneas se corresponden a las tablas de las cuales está haciendo relación.
Mire, aquí en esta tabla materia usted tiene esta va a ser la tabla principal y tiene un ID. Este ID bajará a la nueva tabla como una clave foránea. Necesito que este concepto lo tengan muy claro porque en esto saben fallar luego a lo que hacemos del CRUD. No se acuerdan mucho de base de datos y me hacen horrores. Así que por favor necesitamos tener claros estos conceptos básicos de lo que es tablas y claves primarias y foráneas. Ahora, una tabla necesariamente debe tener una clave principal, pero una tabla puede que tenga o no una clave foránea. Es decir, la clave primaria debe estar en la tabla. La clave foránea puede que se use, puede que no se use. Es decir, profe, yo para crear una tabla obligadamente necesito una clave foránea. No. Pero sí la clave primaria. Ya, no sé si esto quede claro. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Alguien está interviniendo? ¿Puede alzar un poquito la voz? No logro escuchar lo que me pregunta. Profe, ¿me escucha? Si puede alzar un poquito más la voz, le agradecería mucho. Es que no sé, no funciona mi audio. Pero, profe, ¿será que nos puede explicar, cómo iba la relación de uno a muchos? O sea, tener más claro, porque también se va a ver un poco de confusión. A ver, ¿cómo? La relación de uno a mucho, entonces se pone, entonces pasa la clave principal a ser foránea en la otra tabla. Ya déjenme sacarle esto de aquí. Voy a implementar este dibujito en las diapositivas para no olvidarme que sí les di y tomarles en la prueba. Jeje. Ya. Vamos a hacer aquí esto y vamos a pegarle. Ya. Vamos de nuevo. Nosotros vamos a tener dos tablitas. A ver, vamos nuevamente a hacerlo. Vamos a tener tabla 1. Vamos a tener tabla 2. Aquí voy a colocarle de igual manera estudiante. Y acá voy a colocarle materia. Ya. Vamos a colocarle los campos. Vamos a colocarle simplemente estos así. Y esto así. Y voy a colocar aquí un ID. Voy a colocarle el nombre. Y la fecha. Y acá vamos a colocarle un código. Vamos a colocar el nombre y créditos. Ya. Algo que me olvidé decir es que para nombres de base de datos, tablas, campos y base de datos, tablas, campos y creo que no me olvido. De igual manera se omite espacios, tildes, caracteres especiales, las ñes. Ojo, por favor. No quiero que creen base de datos y den un espacio o pongan una tilde. Sí, ojo con esto. Al igual que en las variables debemos evitar esto. Ahora, volvamos al cuento de las tablas. Ustedes ya me habían dicho que de la forma en que está hecha, se relaciona de muchos a muchos. En eso habíamos quedado de acuerdo con ustedes. Un estudiante puede tomar varias materias y en una materia puede haber varios estudiantes. Es una relación de muchos a muchos. Nosotros para poder programar, incluso para crear ya la base de datos, no podemos admitir este tipo de relaciones. Incluso herramientas como Power Designer, Rosetta, Edwin, qué sé yo, cualquier otra herramienta, cuando detecta esto, solito le rompe la relación. ¿Y qué es lo que hago? Para yo romper una relación de muchos a muchos, necesito crear una nueva tabla. Una nueva tabla que se relacione de modo que me permita guardar los datos. ¿Y qué es lo que hago?
al crear esta nueva tabla, la relación se va a ir de esta forma. Y esta relación se va a perder. Esta ya no va a haber. Voy a ponerle aquí una X chiquita. Bueno, esa es la idea. No puedo marcar. Exacto. Ya. Entonces, esta relación se pierde y vuelve esta de acá. Vamos a ponerle de igual manera matrícula. Y aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Como toda tabla va a tener mi ID, mi identificador, mi clave primaria. Y vemos que esta es la tabla principal 1. Tabla principal. Y esta, bueno, 1 voy a ponerle. Y esta va a ser mi tabla principal 2. Ya. De estas dos tablas tengo que llevarme las correspondientes relaciones. ¿Y cuál es el truquito? ¿Cómo queda la relación aquí? Aquí muchos a muchos se eliminó. ¿Cómo queda? La relación queda de 1 a muchos. Igual acá, de 1 a muchos. Ustedes habrán aprendido en en introducción a base de datos, que cuando la relación se rompe, se crea una nueva tabla, tenemos que nuevamente comparar. Un estudiante tiene varias matrículas, una matrícula tiene varios estudiantes. Ahora, ¿cuál es mi truquito? Es que el 1 queda en la tabla principal y el muchos se queda en la nueva tabla que yo creo. Igual de la segunda tabla principal, el 1 queda en la tabla principal y el muchos se va a la nueva tabla creada. ¿Sí? Y como estas tablas se relacionan entre sí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bajar las claves foráneas. En este caso, ID estudiante y también ID materia. Y estas vienen a ser mis claves foráneas. Voy a colocarle aquí. Esta va a ser mi clave principal y esta va a ser mi clave foránea. De igual manera acá, va a ser mi clave foránea, FK. Yo puedo tener una sola clave principal y varias claves foráneas. Si yo tengo solo una relación de dos tablas, en este caso voy a tener dos claves foráneas. Es decir, la PK de las tablas principales pasan como FK a la tabla nueva. Aquí les voy a anotar. La PK o clave primaria pasan como FK a la nueva tabla. ¿Sí? La PK de las tablas principales pasan como FK a la nueva tabla. Inge, Dígame. disculpe que le moleste, pero en mi sector se está yendo el internet y ya llamé y me dijeron que me iban a solucionar en 2 horas. Si ya sacó la lista, puede retirarse, no hay problema. Dependiendo cómo avancemos, habrá o no habrá actividad en clase. Depende cómo avancemos. No le aseguro si va a haber o no va a haber, pero en todo caso podría igualarse con el video que está a partir de las 5 en la plataforma. Ya, y también iba a darle evaluación de recuperación el día de hoy. Ya, eso sí, si no dio hoy, no hay otro chance. Negado. ¿Y no puedo dar más tarde? No. La evaluación no. La evaluación se toma a las 11:30 en punto. Otro día ya no hay cómo. Ok. Voy a tratar de solucionar esto. Ok, y si no, desconéctese y conéctese a las 11:30. Porque si no da hoy la evaluación, ya no la dio de nuevo. Ya, a ver, ¿en qué iba? Me cortan la inspiración. Ya, y esto sería el truquito de la nueva tabla. ¿Está ahí un poco más claro o todavía no? ¿Se puede repetir lo último? O sea, cuando se crea una nueva tabla, esa nueva tabla lleva su clave principal y cuando se hace la desconexión de una a muchos,
pasan a ser las claves principales de las otras las que banean. No le escuché bien. ¿Puede apagar ese fondo? Escucho un fondo que no me deja identificar lo que me pregunta. ¿Me escuchan? Ahí sí. Digamos, si es que se abriera otra tabla con otra conexión a la nueva tabla, igual pasaría a ser FK la nueva tabla, ¿no es cierto? Sí. Todas las tablas que se relacionen tienen que ver cuál es la tabla principal y cuál es la tabla con la que se relaciona. La nueva tabla, la tabla con la que se relaciona, necesariamente va a llevar un FK de la tabla principal. Eso les digo, si es de forma manual, tienen que hacer este análisis, cuál es cuál. Si usted utiliza una herramienta de modelado de base de datos, no es necesario porque la herramienta le ayuda a identificar. Ella solita dice, esta es la FK. Ahora, si usted la va a hacer de forma manual, ahí sí necesita este pequeño análisis. Ya, disculparán las faltas de ortografía, por ahí me como las letras. Pero la cosa es que entiendan un poquito mejor esto, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Podemos proceder a crear las tablas? Profe, y de uno a muchos. Esa es la relación que tenemos ahorita. Con eso no pasa nada. La relación de muchos a muchos está permitida para la creación y para la programación. Prácticamente no le veo mucha utilidad de 1 a 0, porque 0, o sea, puede que no haya como puede que haya relación. Por ejemplo, cuando se trata de empleados, ahí me serviría una relación de 0 a 1. El empleado puede ser jefe o no puede ser jefe. Ahí utilizaría yo una relación de 0 a 1. Cuando quiero relacionar con el mismo campo, en este caso si es jefe o solo empleado. Pero en este caso no aplica de 1 a 0. De 0 a 1 muy poco. En lo personal de 0 a 1 no, muy poco la utilizo. Lo que sí de 1 a 1, de 1 a muchos. Eso sí siempre. Profe, y de uno a uno no pasa nada, ¿verdad? O sea, si quedan las claves normales. Vamos a hacer una tablita de 1 a 1. Por ejemplo, un perfecto ejemplo sería la que yo les puse en el esquema. Voy a hacerle más acá abajito. Disculparán mis garabatos en Paint. Vamos a hacerle más acá abajito. Ya. Un perfecto ejemplo de una tabla de 1 a 1 es la que yo les había dejado en el esquema. Yo les había propuesto la tabla perfil y la tabla registro. En la tabla perfil vamos a hacer la comparación primero, antes de nada. Bueno, más que registro, pongámosle usuario aquí. Ya. Cuéntenme, ustedes como usuarios normalmente en las aplicaciones, ¿cuántos perfiles tienen? Por ejemplo, en la del ITQ, ¿qué perfil tienen ustedes? Ya. ¿Y usted puede ser estudiante y docente? Con otro perfil, sí. Yo, por ejemplo, aquí en el ITQ yo no puedo ser estudiante y docente. Vamos a tomar ese ejemplo. Yo voy a colocarle de 1 a 1. Yo tengo el perfil o de estudiante o de docente. Son casos muy excepcionales lo que yo tengo un perfil para estudiante y otro para docente cuando se estudia y trabaja ahí mismo. En este caso vamos a hacer así. Yo como con el perfil de docente no puedo entrar como perfil de estudiante. Mi perfil es docente y se acabó. Por lo tanto, el usuario va a tener un solo perfil. Este es un perfecto ejemplo de relaciones de 1 a 1. El usuario va a tener un solo perfil y un perfil va a ser utilizado por usuario. Aquí sería un ejemplo. ¿Cómo veo si es de 1 a 1, de 1 a muchos? Haga la relación. ¿Y de qué depende esta relación? Del negocio que usted quiera implementar. Yo aquí estoy especificando que mi sistema va a permitir colocar un solo perfil. Es decir, yo no voy a poder tener el perfil docente y estudiante. Eso es lo que dice mi sistema. Ahora la señorita Carrión dice, ¿sabe qué, profe? Yo sí tenía una relación de 1 a muchos. Porque yo tenía 2 perfiles. Uno yo era docente y en el otro yo era estudiante.
Entonces aquí me convendría una relación de uno a muchos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las relaciones no siempre son las mismas. Puede que yo tenga una relación perfil usuario de uno a uno y usted tenga una relación perfil usuario de uno a muchos. Depende al giro del negocio. Yo digo que solo voy a ser estudiante y solo estudiante, docente, solo docente. Ah, ya, relación de uno a uno. Ah, no, yo sí puedo tener dos perfiles. Puedo ser estudiante y también docente. Ah, ya, relación de uno a muchos. Depende el giro de negocio que usted le dé. ¿Sí? En esto no hay reglas específicas. ¿Tiene que? No. Todo tiene que ser orientado al perfil del negocio que usted esté dándole. Es como las validaciones. Yo no le puedo decir, tiene que validar así. Depende de las validaciones que necesite. Igual aquí las relaciones. Con que usted me diga por qué pone de 1 a 1, de 1 a 0, de 1 a muchos, es más que suficiente. No le escucho, señorita, le escucho apenitas, no logro entender lo que me pregunta. Ahí me escucha. Ahí sí, ahí sí. Ya. Cuando es de uno a muchos, la clave primaria de la tabla pasa a ser secundaria en la tabla que tuvo la relación. Así es. Esto lo debieron haber visto en introducción. Ahí a lo que ustedes hacían el modelado con Power Designer, solita ya le indicaba la clave foránea, solita se pasaba. Cuando hacemos las bases de datos de forma manual, ahí sí debemos hacerlo de forma manual. De lo contrario, con herramientas de modelado de datos, solitas se van pasando. Si yo aquí pongo una relación de 1 a muchos, voy a colocar aquí 1 y acá muchos. Aquí voy a tener mi PK y aquí también voy a tener mi PK y aparte mi FK. ¿Y qué va a ser mi FK? Pues la clave primaria de perfil. Cada vez que usted vea una relación, se va a pasar la clave foránea. Se pasa, más bien dicho, la clave primaria de la tabla principal a la nueva tabla, se pasa como clave foránea. Entonces les digo, jueguen un poquito con una herramienta de modelado de datos y van a ver que solito se va mostrando las FKs. Ya estamos ahí. Es por eso que antes de que se pongan a diagramar y hacer dibujitos y a coger Power Designer, qué sé yo, deben identificar bien las relaciones entre sus tablas. ¿Cuál es de 1 a 1? ¿Cuál es de 1 a muchos? Desde ya les comento que relaciones de 0 a 1 o de 0 a muchos no hay en el esquema que yo les pasé. Eso no hay. Todo está entre 1 a 1 y 1 a muchos. Ya, ahora sí, ¿puedo pasar a hacer el modelado de la base? A lo mejor con el modelado de la base esto queda más claro. A ver, todavía me falta esto de gestor de base de datos. Me olvidé del gestor de base de datos. Bueno, ya habíamos visto también medio este tema, gestor de base de datos o el CGBD, son las siglas. Esto en sí es un sistema que, como su nombre le dice, nos ayuda a gestionar una base de datos. Gracias a este gestor de base de datos, nosotros podemos manipular los archivos que se encuentran en las tablas, en nuestras bases. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para facilitar el manejo de estructuras. Es decir, nos ayuda a hacer o a facilitar la recuperación y almacenamiento de datos. Si nosotros guardamos los datos en la base, debe ser también fácil recuperar esta información. Entonces, esto nos ayuda el gestor. ¿Y cómo es que nos ayuda el gestor? Mediante SQL, que es el lenguaje para nosotros hacer consultas en la base, ¿sí? Este gestor de base de datos tiene varias representaciones. Aquí les he puesto una imagen con los más usados para base de datos relacionales. Por ejemplo, están Oracle, MySQL, Postgres, MySQL, SQL Server, bueno, entre otras. La más robusta, ustedes ya habrán escuchado que ahorita es como que el top, es Oracle. Esto tiene su versión para estudiantes, sin embargo, esta necesitamos licencia para ser usadas. Cosa que no pasa con MySQL, Postgres, SQL o SQL Server.
En MySQL y Postgres, para fines educativos, para fines didácticos, tenemos la versión gratuita. Sin embargo, estas bases de datos, si llegamos a cierto número de registros, ya no nos deja insertar. Es decir, si yo tengo una empresa donde guardo un montón de información, me va a tocar pagar licencia porque llega un punto en donde no me deja almacenar más información. Sin embargo, como les digo, para fines estudiantiles nos sirven perfectamente. SQL Server es de Microsoft y funciona perfectamente con lo que es Visual Studio. Ya en cursos superiores verán la programación en Visual Studio con SQL Server. No sé qué base de datos utilizaron en introducción y en administración de base de datos. ¿Qué bases usaron? ¿Qué gestores, perdón, de bases usaron? Ya, entonces estamos súper bien porque la sintaxis es prácticamente la misma. Varía en pequeños detalles que nosotros desde MariaDB ni siquiera los vamos a sentir porque no los vamos a usar, porque nos vamos a centrar únicamente en el manejo de registros. Y esto en sí, por favor, tomen en cuenta que una cosa es una base de datos y otra cosa es el gestor de base de datos. Es parecido, pero no lo mismo. Las iniciales del gestor de base de datos son las que tienen acá arriba, SGBD. Las iniciales de base de datos es BDD. ¿Sí? Por si acaso yo por ahí les ponga BDD, después estén diciendo, ¿qué es eso? Por favor, pilas con eso. Ya. Teniendo un poquito desempolvados y más claros los conceptos, vamos con MariaDB. Esto sí les voy a hacer una pequeña lectura rápida de la diapositiva. Yo les había dicho que PHP fue construido junto de la mano, o trabajaba más bien, junto de la mano con MySQL. Y todo era forma gratuita, pero luego MySQL dijo, ¿sabes qué? No, te voy a empezar a cobrar. Fue cuando entonces los creadores de todo lo que es esto, SAMP, dicen, no, si MySQL me empieza a cobrar, entonces hagamos nuestro propio gestor. ¿Y qué es lo que hacen? Crean MariaDB. Lo crean de tal forma que es prácticamente idéntico a MySQL. Las sentencias, su forma de programarlas, su forma de llamarlas es prácticamente idéntica. ¿Cuál es la diferencia? Que MariaDB ya no necesitaban una licencia, cosa que MySQL empezó a pedirles. Sin embargo, hasta la fecha nosotros tenemos la idea de que cuando trabajamos con SAMP, con PHP MyAdmin, trabajamos con SQL, pero no es así. En realidad estamos trabajando con MariaDB, que es un gestor que lo desarrolló SAMP para poder complementar a PHP sin tener un costo adicional. Estoy hablando a nivel empresarial, ¿no? Porque a nivel estudiantil, como les digo, no habría problema de utilizarla de forma gratuita. Ya, ¿qué más podría decirles? En sí, esto de MariaDB no es lo mismo, MySQL y MariaDB. MariaDB es prácticamente, digámoslo así, ¿no? Entre paréntesis, una copia de MySQL. Porque la crearon simplemente porque no querían pagar una licencia. Esto en sí. Ahora sí vamos a lo que de verdad nos interesa, la creación de la base de datos. Yo he propuesto crear esta base de datos. Vamos a tener persona y vehículo. Aquí vemos una relación de muchos a muchos. Vamos a empezar con esta creación, por favor. Para las personas que tengan instalado Power Designer, perfecto. Para las que no, lo vamos a hacer de forma manual. Primero voy a hacer el modelamiento de la base con Power Designer. Cuando encuentre mi programa, aquí está, Power Designer. Esta herramienta igual ya la debieron haber utilizado de ley, porque si no, ¿cómo creaban las bases? Y tenemos de esta forma. Voy a dar close. Tenemos aquí nuestra herramienta, como insisto, es Power Designer. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Un file. A ver, primero, ¿alguien tiene todavía esta herramienta instalada? ¿Puede hacer uso de ella? Yo no, hija, a mí me tocó cambiar el disco duro. Ya, ¿quién la tiene? No, ¿quién no la tiene? ¿Quién la tiene? Yo también, yo la tengo, pero me están pidiendo. Yo también hice. Ya, exacto, por eso mismo no les exijo, porque
porque para Power Designer necesitan licencia. La mía es craqueada nomás. Es por eso que no les paso, vayan a decir que les paso software pirata. Por eso les digo, las personas que tienen disponible Power Designer, vamos a hacer estos pasos rapidito. Las que no, por favor, observen cómo hacerlo. Yo sé que ustedes ya vieron esto, sin embargo, vamos a hacer un repaso rapidito. Vamos a File, New Model. Y aquí yo voy a coger Conceptual Diagram, ¿sí? Y le voy a poner un nombre, voy a ponerle modelo conceptual. Esto que voy a hacer es el modelo conceptual. Como vemos, a la izquierda ya se creó el modelo conceptual y voy a proceder a poner mis dos tablitas. 1 y 2. Déjenme. Ya, tenemos mis dos tablitas. Vamos a crearlas. Vamos a colocarle aquí persona. Vamos a la pestaña atributos y colocamos todos los atributos que están en las diapositivas. Las personas que no están haciendo este ejercicio, por favor, verifiquen que los nombres que yo voy a colocar acá estén igual que en la diapositiva, ¿sí? Por favor, vamos a crear con los mismos nombres para que después no, a lo que ya hagamos en la programación, no digan, profe, me sale error y resulta que el campo no se llama igual. Vamos a empezar con código persona. Luego vamos a ponerle nombre, apellido, pongámosle también cédula, ok, fecha de nacimiento. Por favor, irán viendo que los nombres sean igualitos. Email, ¿qué más era? Teléfono y dirección. Ojo, aquí nos debemos olvidar de tildes, espacios en blanco, caracteres especiales, ñes, tildes, ¿sí? Por favor. Ahora, ¿qué más necesito yo aquí? Habíamos dicho que la tabla está compuesta por campos o columnas, que son prácticamente las que estoy colocando acá. Habíamos dicho que estos campos o columnas necesitan un tipo de dato, así que yo a persona voy a ponerle variable carácter y le voy a dar una longitud, tal como está aquí, de 5. Y pongo OK. Vamos a hacer lo mismo con las demás. Vamos a definir de una vez qué tipo de dato va a ser. Yo aquí le voy a poner variable carácter con una longitud de 20. Cuando nosotros usamos datos de tipo string, carácter, variable carácter, texto, todo lo que es para ingreso de cadenas, necesitamos obligadamente poner una longitud. Y ustedes recordarán que en nuestros formularios, a lo que hacían validaciones, utilizan el max length. Ese max length debe ser de acuerdo a la longitud que usted pone en la base. Si yo puse un code persona de 5 en la base, usted en el formulario va a poner un code persona con un max length de 5. Debemos validar conforme a los datos de la base. Vamos con el siguiente, apellido. Igual le voy a poner que es un variable carácter, de 20. 20, 20, 10, 15, 10. Puede coger cualquiera. Usted tiene varias opciones. No es específicamente este. Mire, usted para carácter puede ser carácter, variable carácter, long carácter, texto, hasta texto. Multibyte y variable multibyte es para otro tipo de datos, cuando manejan otro tipo de datos. Ahora, ¿por qué yo cojo aquí? Porque en nombre yo no voy a poner un entero. Sí, solo por eso. ¿Cuál es la diferencia entre carácter, variable carácter, long carácter? Es la longitud que le va a permitir ingresar de caracteres. En este momento, y más bien yo no tengo claro hasta cuántos caracteres deja la primera opción. Tampoco tengo claro hasta cuántos caracteres deja la segunda opción. Lo que sí tengo claro es que si usted quiere por ejemplo, ingresar un texto de más de 1000 caracteres, necesariamente usamos text.
Ahí, como le digo, esto se diferencia únicamente por la cantidad de caracteres que le va a dejar ingresar. Si usted necesita ingresar más caracteres, menos caracteres, dependerá de esto. A ver, cédula. Bueno, cédula es un... Puedo usar carácter o variable carácter, no hay problema. Voy a usar un carácter de 10. ¿Por qué carácter y no entero? Porque esto funciona parecido a Excel. Si yo le pongo solo entero, cuando una cédula ingrese con 09, por ejemplo, no me va a tomar el 0. Es por eso que yo para cédula, al igual que para teléfono, escojo carácter y no entero. ¿Sí? Vamos con fecha. Fecha obviamente es un tipo date. Le pongo tipo date. Tipo date tampoco necesita longitud. El mail le voy a colocar un carácter y le voy a poner, ¿de cuánto era el mail acá? 15. Le voy a colocar 15. Y teléfono igual le voy a colocar aquí 10. Dirección. Para dirección vamos a utilizar un text, porque quién sabe cuánto voy a permitir yo. Vamos a ponerle un texto de 200 nada más. Hasta ahí estamos. Tenemos el nombre de los atributos o columnas. Tenemos el tipo de dato de estas columnas. Si es que son para cadenas, tenemos la longitud. Y aparte, habíamos dicho que nosotros necesitamos una clave primaria para la tabla. Así que le pongo aquí la P, es de primary key, le marco. Por lo tanto, por defecto se hace mandatoria. Toda clave primaria es mandatoria. ¿Qué es esto de mandatorio? Que obligadamente debe ser ingresada. Ahora, profe, pero todos los campos deberían ser ingresados. Ya queda a criterio del negocio. Yo en este caso voy a decir que todos los campos, excepto teléfono y dirección, van a ser mandatorios. Usted obligadamente va a tener que ingresar los datos, código persona, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, email. Teléfono y dirección no voy a marcarle, porque yo puedo decir, si quiere, ingresa, si no quiere, no ingresa. Sin embargo, los mandatorios obligadamente deben ser insertados. Profe, aquí también se puede poner para que el código sea, o sea, no lo ingresemos nosotros. No le escucho, señorita. Ay, profe, aquí también se puede poner para que en el código persona ya le asigne en sí la base. ¿La base? O sea, y no le estemos asignando, nosotros no ingresemos el código, sino ya automáticamente. Ya, esa es una buena pregunta y que la voy a escribir porque dicen que se va el audio y no me escuchan. Usted se refiere al autoincremento, en donde se pone solito la clave primaria. Sí. Ya, el autoincremento solo es válido cuando la PK es de tipo entero, integer. A ver, autoincremento. Solo es válido cuando la PK es de tipo entero. Solo ahí es válido. No es válido para PKs tipo cadena o tipo string. Es decir, profe, si yo tengo una clave primaria y no como un entero, sino como en este caso. En este caso yo tengo una clave primaria de tipo variable carácter, es decir, de tipo cadena. En este caso yo no puedo usar un autoincremento. Esto solo es cuando la clave primaria es de tipo entero. Caso contrario, el autoincremento no sirve. Por eso, para esta clase yo he pedido que esta PK sea de tipo variable carácter. Aquí yo no puedo usar el autoincremento. Si fuera un tipo entero, ahí sí. Ahora, otra cosa. Si yo hablo de código, cuando yo ponga código, a ver, aquí, acá más abajito lo voy a poner. Si yo coloco un código, automáticamente estoy hablando de PKs tipo cadena.
Si yo hablo de un ID o identificador, yo automáticamente estoy hablando de una PK tipo entero. Es decir, si yo suelo para las pruebas o para los exámenes de recuperación, yo suelo darles el dibujo de una tablita y ahí les pongo código o les pongo ID. Ojo con esto, si es código, la clave primaria será de tipo cadena. Si es de tipo ID o identificador, la clave primaria será de tipo entero. Y cuando es de tipo entero, habíamos dicho que sí vale el autoincremento. Mucho ojo con esto, por favor. Parecerán cositas que a lo mejor digan, ay, a la final sí sirve. Pilas con esto, ¿no? Que son cositas que obviamente irán en las evaluaciones. No son solo palabras al aire, son conceptos principales que ustedes deben saber. Ya. Ahora, lo último que nos queda por hacer, una vez que ya hemos hecho las columnas del tipo de dato y hemos visto cuál es primario y cuál no, es identificar cuál es mi PK. En este caso, mi PK es code persona, así que le pongo PK code persona. Ay, perdón, todo con minúsculas. PK code persona. ¿Por qué todo con minúscula? Esto es indiferente, simplemente que si empecé con todo con minúscula, pues terminaré todo con minúscula. Y le doy clic en aceptar. Y tenemos a continuación esta tablita. Tenemos nuestra primera tabla y vemos que nuestra PK es code persona. Adicional, esta misma herramienta nos dice cuál es la PK. Aquí está nombrada como PI y le digo que esta es mandatoria. Todo está subrayada y la identifica como PI. Vamos con la siguiente tabla. ¿Me decían algo? Ok, vamos con vehículo. ¿Qué cosa? O sea, lo último, lo que sale la PK. Ya, cuando nosotros usamos una herramienta de modelado, aquí ya nos identifica, mire, ¿cuál es mi clave primaria? Code persona, y la identifica con un PI. Usted ve al lado un PI, ya, esta es mi clave principal. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto también, en este caso estamos en orden, pero yo como soy un poquito desordenada, le voy a dejar así, mire. Si vemos, puede cambiar el orden, pero, ya, no es que la clave primaria es la primera que asoma, no. La clave primaria es aquella que está identificada como PI. ¿Sí? Usted ve un PI, ya, esta es la clave primaria, porque a veces no somos ordenados y ponemos los campos como quiera, entonces esta la identifica, la PI. Ahora, como yo sí soy un poquito ordenada, le voy a dejar como estaba porque me da calambre al ojo. ¿Y dónde está mi code persona? Ya, entonces mi PI es el que va a identificar la clave primaria. Voy a realizar la otra tablita. Y a esta le voy a poner de nombre, ¿cómo es que se llama? Déjenme ver la diapositiva. Vehículo, marca, modelo, ya. Entonces vamos a hacer esta tablita, vehículo. Le pongo el nombre y los atributos. Aquí yo le voy a decir ID, vehículo. Olvídense de tildes, ¿no? Luego le voy a decir marca, y ya no me acuerdo qué más era. Modelo, año, color, ya. Marca, modelo, año, no puedo usar la ñ. No es que no pueda, es preferible no hacerlo, para que luego no haya problemas con las consultas. Ya, hasta ahí. Ahora, aquí mi clave primaria va a ser esta. Le marco como clave primaria. Y mi clave mandatoria, mis datos mandatorios, veamos cómo está, excepto color. Le voy a pedir que ingrese todos los datos de forma obligatoria, excepto color, así que color no le marco como mandatorio. Voy a colocar el tipo de dato. Como aquí ya veo un ID vehículo, voy a decirle que es de tipo entero. Igual pueden utilizar short, long, integer. Todo depende de cuál es la longitud de números a utilizar. Con un short integer podría ser más que suficiente también. Sin embargo, voy a seguir ocupando un integer.
Y todos los demás son para cadenas. Vamos a colocar cadenas 20, 25, 20. Ok, de 20. Aquí vamos a usar un variable carácter de 20. Aquí vamos a utilizar nuevamente un carácter aquí de 5. Y finalmente un var carácter de, ¿cuánto era? De 20. He hecho una combinación de tipo de datos, pero como todos son caracteres, no importa. Ya estamos usando varios. Ahora me voy a identificador y, como su nombre lo dice, identifico mi clave primaria. Esto no es necesario. Ustedes podrían dar clic en aceptar. Y miren cómo está aquí. Identifier-1. A mí no me gusta que esto se vea así. También puede ser tipo date, ¿o no? El año puede ser también de tipo date. Sí, si usted va a ingresar toda la fecha. Exacto. Yo aquí le puse solo carácter porque solo pensaba ingresar 2004, por ejemplo. Pero sí, también puede ser un tipo date. Ya. Les decía que esta tablita tenemos así y miren acá abajo dice Identify 1. A mí no me gusta que quede eso así. Por eso yo me voy a la pestaña Identificador y digo PK ID vehículo. Y ya. Vemos que acá también se cambia. ¿Estamos hasta ahí? Las personas que pueden estar usando la herramienta. Sí, pero Ya. Algo importante es que los nombres de los campos de cada tabla no coincidan. Por ejemplo, aquí en persona pongo nombre y digamos que en vehículo también pongo nombre. Eviten eso. Luego la memoria interna no me va a dejar avanzar en los siguientes pasos. Si aquí tienen nombre y acá también necesitan colocar nombre, pongan por ejemplo nombre persona, nombre vehículo. El caso es que no haya los mismos nombres entre los campos de las tablas, ¿sí? Vamos a proceder a realizar las respectivas relaciones. Voy de nuevo. Para eso aquí tienen una herramienta que se llama Relationship. La selecciona y simplemente arrastro de dónde a dónde. En este caso, de personas a vehículos, según mi negocio, según el eje de mi negocio, es una relación de muchos a muchos. Una persona puede alquilar varios vehículos y un vehículo puede haber sido alquilado a varias personas. Esa es mi lógica del negocio. Por lo tanto, mi relación es de muchos a muchos. Hago doble clic en la relación y me voy a cardinalidad y selecciono de muchos a muchos. Y tenemos ya una relación de muchos a muchos. ¿Estamos hasta ahí? Le doy clic al nombre, dice Relationship, y aquí voy a colocarle persona, vehículo. Es simplemente el nombre de la relación. ¿Estamos hasta ahí? sí, pero Ya. Ahora, ojo, este es el modelo conceptual. Luego yo necesito generar el modelo lógico. El modelo conceptual va a quedar ahí, de muchos a muchos. Ah, profe, pero usted dijo que eso no era cómo. Esta herramienta me ayuda. A ver, aquí sí, déjenme ver dónde era. Ah, ya, aquí. Ya, listo. Este les decía es el modelo conceptual. De este modelo conceptual vamos a volverlo un modelo lógico. Nos vamos a Tools y aquí tenemos Generate Logical Data Model. Si lo vemos, lo ubicamos y damos clic. Me dice coloca el nombre, yo le voy a colocar modelo lógico. Y nada más, solo le cambio el nombre y pongo aceptar. Este modelo lógico vemos que solito ya separó la relación muchos a muchos. Si nos damos cuenta, la herramienta de modelado de datos ya nos ayudó separando. Y ahora, ¿cómo está la relación? De uno a muchos, de uno a muchos. ¿Sí vemos? ¿Se puede repetir? Voy a borrarlo. ¿Dónde está delete? No veo.
Yes, no, ya. Este es mi modelo conceptual. Este modelo conceptual tiene una relación de muchos a muchos. Profe, pero usted dijo que no hay cómo. Exactamente, no hay cómo. Si fuera de forma manual, nosotros tenemos que hacer el análisis que hicimos con Paint. Sin embargo, como esta herramienta nos ayuda a modelar una base, ¿qué es lo que hago? Este modelo conceptual lo paso a modelo lógico. Me voy a Tools y selecciono Generate Logical Data Model. Aquí yo simplemente le cambio el nombre, voy a poner modelo lógico y doy a aceptar. A lo que yo doy a aceptar, automáticamente me hace esto la herramienta. Miren, esta tabla solo está montada. Lo que hago es hacerle un ladito para que se visualice mejor. Y vemos que ya rompió la relación de muchos a muchos. Si ustedes se dan cuenta, la relación de muchos a muchos ya no existe. Se ha creado una nueva tablita que aquí le he llamado persona vehículo y la relación queda de uno a muchos, de uno a muchos. Esa es mi nueva relación. Y ustedes se dan cuenta que en esta nueva tabla nos dice que hay dos claves primarias y al lado también me dice que es la clave foránea. ¿Sí vemos? Habíamos dicho que el PI significa clave primaria. Sin embargo, la tabla debería tener una sola PK y dos claves foráneas. Así que vamos a modificar esto. Damos clic en la tabla persona vehículo. Nos vamos a la pestaña atributos. Y si usted... No, esto se ve feo. Y si ustedes se dan cuenta, están marcados ambos como PK. Le quitamos. Porque estas no son claves primarias, estas son claves foráneas y punto. Y ponemos un nuevo campo, así creo que le llamé, perdón, identificador. Y ponemos un nuevo campo. Como es un identificador, le voy a poner que es de tipo integer y este va a ser mi campo de clave primaria. Si nosotros damos clic en aceptar, miren, ya tenemos una clave primaria y las dos claves foráneas que solitas se han pasado. ¿Sí vemos? Yo le voy a poner este identificador arriba porque me gusta que se vea ordenadito y voy a poner en identificador PK identificador. Y adicional yo voy a agregarle más campos. ¿Me permiten qué campos agregué? Fecha alquiler, fecha entrega. Voy a agregar dos campos. Fecha alquiler y también fecha entrega. Y ambos voy a decirle que son de tipo date. Voy a borrar este último y listo. A las fechas les voy a decir que no son mandatorias, ¿sí? Y ahí quedaremos. Si nosotros damos clic, la nueva tablita se transformó y quedó de esta forma. En las diapositivas también les doy eso. Aquí les digo, Power Designer, modifico la nueva tabla resultante. Esto es lo primero que queda. Un momentito. Esta parte es la primera que queda en Power Designer. Y aquí tenemos la tablita. Esta tablita es transformada y queda en esto. Esto es el resultante de la tabla. Primero, asigno una PK a la tabla. Aquí veíamos que tenemos dos PKs, dos claves foráneas. No, eso no es válido. Tenemos que modificarlo. Lo primero, asigno una PK a la nueva tabla. En este caso fue identificador. Lo segundo, asigno como claves foráneas a las que ya se habían pasado. Para esto simplemente quitamos del visto de la tabla nueva que se creó. Luego aumento los campos que necesite. Yo en este caso incrementé fecha alquiler y fecha entrega. Usted si quiere incrementa muchos otros campos y si no pues le deja solamente con los 3 primeros datos.
y obtenemos esta parte de aquí. Este se llama modelo lógico. Ya, ahora, después del modelo lógico, debemos generar el modelo físico. A ver, aquí antes de nada voy a cambiar el nombre de las relaciones. Persona-vehículo, porque va de persona a persona-vehículo. Y aquí simplemente voy a darle la vuelta. Voy a decirle vehículo-persona. Porque la tabla principal le cambié simplemente porque la tabla principal es vehículo y acá persona. Listo. Ahora decía, este es el modelo lógico. Vamos a continuar con el modelo físico. Igual me voy a Tools y coloco Generate Physical Data Model. Profe, disculpe que le interrumpa. Los que tenemos que dar la prueba, ¿vamos ya a la prueba? No va a poder, así que espéreme nomás. Ok. Ya. A ver, nos vamos a Tools y nuevamente, este es nuestro modelo lógico. Ahora nos toca generar un modelo físico. Vamos a Generate Physical Data Model. Y aquí le voy a cambiar simplemente el nombre modelo físico. Aquí algo muy importante. O no, todavía no. Solamente dejémoslo en modelo físico. Y yo presiono aceptar. Y este es el resultado del modelo físico. Profe, pero ¿para qué sirve esto? En el modelo físico es el modelo que me va a dar acceso a database. Si ustedes vuelven a los modelos anteriores, no tenemos la opción database. Si vemos, modelo conceptual, no hay opción database. Modelo lógico, no hay opción database. Modelo físico, aquí ya tenemos la opción database. Es decir, profe, ¿yo necesariamente debo crear los tres modelos? Sí. Conceptual, lógico y físico. En este modelo físico ya tenemos la opción database. Seleccionamos database y aquí coloco Generate Database. Y aquí yo ya, aquí simplemente selecciono en donde quiero que se guarde. En este caso es en el escritorio y ya puedo generar. A lo que yo coloco aceptar, ¿qué es lo que me da? Me da un CRIP. Y esto es lo que yo ya puedo pegar en mi base de datos. Este es el CRIP resultante. ¿Sí? Y esto es lo que yo voy a utilizar para mi base de datos. Como yo había dicho que seleccioné y lo puse en el escritorio, debe estar en mi escritorio. Y efectivamente, miren, aquí está un CRIP. Este script se genera en .sql. Un paso importante que me olvidé es aquí en el modelo físico. A lo que yo genero el modelo físico, permítanme nuevamente, voy a hacerlo. Generate Physical. Miren, aquí en DBMS ustedes pueden seleccionar la base de datos. Ustedes anteriormente trabajaron con Postgres, pero en este caso voy a trabajar con MySQL, así que deben seleccionar MySQL, la .5, que es la última que me toma en lista. Miren, si ustedes quisieran generar para SQL Server, también tenemos, o para Access, o para Postgres. Aquí en el modelo lógico, generamos la base de datos para la que queremos generar el script. Este paso me olvidé. Por favor, aquí deben escoger MySQL, la versión 5.0. Si ustedes tuvieran otro gestor de base de datos, pues tendrían que buscarlo aquí. Aquí tenemos Oracle, tenemos incluso IBM, tenemos SQL Server, bueno, en fin, tenemos Postgres. Sin embargo, para nuestro curso necesitamos el MySQL, la versión 5.0. Este paso me olvidé. Sí, con MySQL o MariaDB de SAMP. No necesitan instalar más software, ojo. Ya. Y ahí sí se genera esto. Dígame. Sí, solo el modelo físico le permite sacar el script de la base.
En modelo físico tiene el database. Ustedes vean los otros modelos, no tenemos esta opción. Por eso obligadamente debemos crear modelos conceptual, lógico y físico. En el físico ya me da el database. Ya. Profe, Dígame. en el físico, si no me equivoco, ya te da todas las claves secundarias, ¿no? Acá mismo ya nos dio todas las claves, mire. En el modelo lógico ya tenemos las claves primarias, tenemos las claves foráneas, ya está todo. El modelo físico es únicamente para poder sacar el script de la base. Igual en las diapositivas les he colocado aquí, mire. El modelo conceptual, yo ya pongo las claves primarias. El modelo lógico ya me da por defecto las claves foráneas. Y el modelo físico es únicamente para yo poder sacar el script, dependiendo la base, el gestor de base de datos que yo escoja. ¿Sí vemos? Ya. Les había dicho que ahí ya se genera este archivito, cribas.sql. Usted puede cambiarle el nombre de Cribas, ¿no? Desde el Power Designer. Y este archivito resultante es el que contiene el código para crear las tablas y claves en mi base de datos. Así que me voy a SAMP, levanto el servicio MySQL y presiono Admin. Y tenemos aquí el PHP MadAdmin. Aquí es lo que nosotros vamos a hacer nuestra base de datos. Vamos a crear la base de datos, eso sí debemos hacerlo. Creo la base de datos, aquí dice nueva. Le doy clic y pongo un nombre. Voy a colocar BDD Power Designer, así le voy a colocar. Y le voy a poner crear, nada más. Selecciono la base de datos que acabo de crear, en mi caso BDD PD. Y aquí tengo una opción que dice importar. Selecciono importar. Aquí selecciono el archivo que acabo de tener de resultado y abro. Y luego simplemente pongo en continuar. Y ya, miren, aquí ya se ha creado mi tabla persona. Aquí podemos ver su estructura. Se ha creado la tabla persona vehículo. Podemos ver la estructura y tenemos también vehículo y tenemos la estructura. Si ven, todo lo ha hecho de forma facilita la herramienta Power Designer. Claro que esta es una base súper chiquita, ¿no? Esta es una base súper chiquita, pero cuando hacen base de datos grandes, esto es más que útil antes de estar haciéndolo de forma manual. Y ya tenemos nuestra base de datos ahí. ¿Perdón? ¿Puede volver a repetir? Claro, vamos a borrar la base. Para borrar la base voy a colocar SQL y voy a colocar drop, si no me equivoco, database. Y voy a borrar BDD-Power Designer y ejecuto. Ya, voy nuevamente, desde el principio. Nosotros con Power Designer ya obtuvimos un archivito .sql. Este SQL vamos a importarlo. Nos vamos a SAMP, levantamos el servicio de MySQL, presionamos Admin. Déjenme abrirle en el Chrome. Y tenemos esto. A partir de PHP MadAdmin, a partir de aquí vamos a crear la base de datos. En la parte izquierda tengo la opción nueva. Creo mi base de datos. Yo le voy a volver a llamar, ¿cómo es que le llamé? BDD-PD. Base de datos _de Power Designer, por eso le pongo. Y creo la base de datos. ¿Ya estamos hasta ahí? Creo mi base de datos. En la parte izquierda ya aparece la base de datos que yo creé, así que la selecciono. Selecciono la base de datos que acabo de crear y luego me voy a la pestaña importar. Presiono ese botoncito y selecciono. Aquí dice seleccionar archivo. Voy y selecciono el archivo .sql que saqué de Power Designer. Pongo abrir. Y nada más.
En la parte inferior tienen un botoncito continuar. No modifico absolutamente nada. Simplemente elijo el archivo .sql y pongo continuar. Y listo. Miren, aquí no debe haber errores. Si existe errores es porque está mal modelado su modelo prácticamente. Es porque algo hicimos mal. Cada vez que nosotros creamos un modelo aquí, nos salen errores o advertencias en la parte inferior. Si nos salen errores o advertencias, debemos corregirlos. De lo contrario, va a tener este inconveniente. Otra cosa, que debe ver que para crear el modelo lógico, usted seleccione la base de datos MySQL. Este paso lo dije después, quizás omitió esto. Debe tener MySQL. A lo mejor ustedes tengan otra opción ahí. A ver, señorita Carrión, compártanos pantalla, por favor. Señorita. Pero así nos enseña a todos. Compártanos pantalla, señorita Carrión. ¿A cuál de los dos, pero? ¿Al de arriba o al de abajo? No sé, a ver. Ahí le compartí abajo. Intente compartir pantalla. No puedo compartir. Ya, entonces es al de arriba. Ahí intente, por favor. Ahí sí. Ya. Sí, efectivamente. Esperemos un ratito. Ya, ok. ¿Está lista para rendir la prueba? Aún no. A ver. A ver, este es el nuevo. Este es el que creamos recién. Este sería. Ya, déjeme ver su modelo conceptual primero, por favor. Ya, a ver, este es el modelo conceptual. Ya. En la parte superior no hay un visto. Se ve medio borroso. Yo veo medio borrosa su pantalla. Dele clic en el visto, por favor. Si es que no le genera errores, chévere. En el visto. Ahí, exacto. Aceptar. Perfecto. Eso está todo bien. Vamos con el modelo siguiente, el modelo lógico. En el diagrama. Exacto. Igual, por favor, dele el vistito. ¿Ya le dio? Ya. Desde aquí, por favor, vámonos a crear nuevamente el modelo físico. Vamos a Tools, desde el modelo lógico, por favor. Ya, en base de datos, por favor. No logro ver. No. Ah, ya sí tiene SQL. Ok. Este es el físico, ¿no? El que estamos creando es el físico. Este es físico. Ajá. De ahí creemos del... A ver, ya, ahí ya está bien. Ajá. De ahí el database. De ahí el escritorio. Le voy a cambiar el... La extensión no le cambiará. Exacto. Ya. Vámonos al PHP Madaiming. Ya. Ya, creemos la nueva base de datos. Ok. Sí, y ya vemos que al lado izquierdo ya tenemos las tablas persona, vehículo, persona, vehículo. Algo por ahí que no sé qué pasó. Con todo ya está funcionando. ¿Alguien más que haya tenido problemas con esto? Todos los demás lo logramos, o por lo menos los que trabajamos con Power Designer. Ya, parece que sí. Espero que les haya servido esto de Power Designer, porque el esquema ya tiene como 6-7 tablas y hacerlo de forma manual a mí en lo personal me diera pereza. Entonces ya tienen una guía Power Designer para que aquí simplemente creen las tablitas y luego vaya solamente de un siguiente y se cree el script solito. Mañana vamos a crear estas 3 tablitas de forma manual, es decir, ya no voy a utilizar esta herramienta de Power Designer, sino que lo voy a hacer directo desde aquí, desde PHP Madaiming. Para el que quiera ya también revisar, les he dejado también las diapositivas. Hasta aquí llegamos con Power Designer. De aquí en adelante vamos a hacer la creación de forma manual y les he colocado paso a paso, ya para que nos vayamos fijando en cómo es la situación, ¿sí? Para que el que desee revisar. Y mañana sí tendrán la actividad número 2, sentencias SQL. Si no hay preguntas, dudas al respecto,
eso sería todo por la clase de hoy. Me quedo con los 14 estudiantes que necesitan rendir la evaluación. Con los demás, una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Perdón? La actividad que está puesta hoy día ya no va. No, mañana la hacemos. Sí. Ok. Hasta mañana. Buena tarde. Hasta mañana. Me quedo con los 3 estudiantes que deben rendir la evaluación, por favor. Ya, a ver, tengo... Señor Carrión, vayan diciendo presente, por favor. Cristian Carrión. Dígame. Ya. Señor Miller. Presente, Inge. Señorita Fajardo. Presente, Inge. Señor Pacheco. Presente, Inge. Señor Patiño. Presente, Inge. Señor Morales. Presente. Señor Santana. ¿No está el señor Santana? Señor Muso. Presente, Inge. Señor Pérez. Altamirano. Presente, Inge. Mera. Presente, Inge. Díaz. Presente, Inge. Y Ramírez. Presente. Ok, vamos a empezar. Les paso por chat la clave. Esa es la clave para que puedan acceder a la evaluación. Ya saben, un solo intento, 15 minutos. ¿Perdón? Yo sí estaba solo, que no sé qué te pasó con mi Ok, no hay problema. Hagan rápido la evaluación. En el chat está la clave para entrar a la evaluación. Tienen 15 minutos para hacerlo, un solo intento. A excepción del señor Casmelema. ¿Todos pudieron ingresar a la evaluación? ¿Alguien tuvo problemas?